Bienvenidos de regreso a VID 2022. La verdad es que yo estoy asombrado de tanta información tan maravillosa. Muchas gracias, Manuti, por este momento que, mira, a mí me dejó sorprendido y con muchas dudas más que seguramente las iremos aclarando a lo largo del día con muchos otros temas muy interesantes. Gracias también a todos nuestros speakers, a Fabiola, a Andrea, a Roger. Muchas gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento, y a todos los que se están conectando apenas a través de YouTube o de Facebook, los invitamos a que den clic en el link que tenemos por aquí abajo para que vayan a registrarse y a formar parte de esta interacción, para que puedan comentar, para que puedan pues, poner caritas felices. A ver, de hecho, los que están conectados por ahí, quiero que compartan cómo se sienten. Quiero saber si tienen dudas, quiero saber si la están pasando bien, quiero ver sus me gusta, sus caritas sonrientes, todo eso. Y quiero arrancar este bloque con esta pregunta. Es muy, muy importante. ¿Cuál es tu preferencia actual para consumir cine? ¿Cuál es? ¿Tú prefieres ir al cine? ¿Verlas a través de alguna plataforma digital? ¿O ambas? Vota por las opciones que tenemos aquí para saber cuál es tu preferencia, porque miren, el cine ha cambiado mucho a lo largo de los años, y más últimamente con esto de la pandemia. Bueno, nos quedamos encerrados en nuestra casita mucho tiempo, entonces las plataformas digitales creo que agarraron un peso muy, muy importante, y por eso tenemos una plática a continuación que está muy interesante. Pero antes quiero saber cómo van. 78% de ambas, depende de la película. Sí, porque miren, hay algo muy, muy importante en el cine, en la experiencia del cine, el poder tener unas bocinas tremendas, el que te resuene el asiento. La verdad es que es una experiencia como nunca, porque verlo en tu casita, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Yo pienso igual que tú. Les voy a hacer la segunda pregunta de este bloque. ¿Cuál es tu preferencia en la producción de cine? ¿Tú prefieres cine nacional o cine internacional? Vota para conocer qué es lo que estás pensando. ¿Quién hace mejor cine? Aquí en México, que hay grandes producciones, hay grandes artistas que están haciendo cada vez mejor contenido para todo México y Latinoamérica. O internacional, porque mira, ahí tenemos para escoger un montón de países también. Bueno, pues la industria de Hollywood, que es tremenda, pero también pues ya están los coreanos ahí sacando cosas increíbles, los italianos, los españoles. Hay una gran oferta de cine en todo el mundo. Pero bueno, para platicar más acerca de este tema, vamos a invitar a nuestro siguiente moderador, que él, bueno, nos va a orientar en toda esta plática, y él tiene mucha experiencia. Vamos a hablar acerca de la transformación de la industria del cine tradicional contra el streaming. Él es Carlos Azcuaga. Es productor, director de animación y profesor, licenciado en comunicación por la Ibero y maestro en animación por la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. En el 2013 confunda Micufilm, estudio de animación independiente en donde ha producido diversos cortometrajes originales, series y proyectos comisionados. Entre ellos, Fuimos Colores, El Show del Dr. Greco, Nosotros, El Desfile de los Ausentes y recientemente Tadeo y Primer Día. Actualmente reside en la Ciudad de México, desarrollando proyectos originales y comisionados para Micufilm, y trabaja en la producción de cortometrajes para otros estudios de manera independiente, mientras trabaja también como docente en la Ibero. Así que, sin más ni menos, les quiero presentar. Él es Cha Azcuaga. ¿Qué tal, mi querido Cha? ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias, Carlos. Feliz de estar aquí con ustedes. Pues bienvenido, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, a sumarte a esta gran fiesta de VID para poder hablar acerca de todo lo de los negocios del entretenimiento. Y yo sé que tienes una charla muy importante en puerta, con grandes speakers, con grandes personalidades del medio, que seguramente nos van a brindar mucha información. Así que, mi querido Cha,
pues te cedo el micrófono, la pantalla, toda esta transmisión es todita tuya y preséntanos por favor también con quién vas a estar. Muchísimas gracias. Pues bueno, otra vez feliz de estar aquí platicando de este tema. Como dices, muy importante, se ha transformado esta industria pues de manera precipitada, obviamente por el COVID. Vamos a hablar de todo esto y lo más importante, pues nuestros panelistas el día de hoy. Primero tenemos a Giancarlo Nasi. Giancarlo, bienvenido. Tú eres productor de cine, cientista político, abogado de propiedad intelectual y además fundador presidente de la Academia de las Artes Cinematográficas en Chile. Además, como productor, te especializas en coproducción internacional, que obviamente tiene mucho que ver con el tema de hoy. Has trabajado en cantidad de países, en más de 12 películas, en tu productora Quijote Films. Además, eres, me parece, un experto en paneles de este estilo en festivales como Rotterdam, Sundance y South by Southwest. Bienvenido, Giancarlo. Ahorita platicamos con todos. Quiero presentarlos a los tres. A las tres. También quien ha estado recientemente en South by Southwest, Eli Zavala, en tus palabras, una persona, talento multifacético, trabajas en la industria del cine, media y artes, fundadora y CEO de La Filmadora, una casa creativa con sede en Nueva York, que estás enfocada en crear, producir y distribuir contenido culturalmente auténtico, la distribución como una de tus especializaciones que tiene sentido con el panel del día de hoy. También eres presidenta de la Mesa Directiva de Cinematográfica y Escénica de México, una ONG sin fines de lucro que tiene la misión de traer mejor representación de las minorías en la pantalla. Eli, tienes mucha experiencia trabajando en todas las facetas de la producción, desde el CMO, ha sido productora ejecutiva, productora, adquisiciones y licensing, en fin, realmente te metes en todas las fases del proceso y por eso, bueno, por eso es que te tenemos aquí para ver qué nos puedes contar de este nuevo paradigma. Finalmente, Niurka Sequera, productora audiovisual, tienes también toda la experiencia del mundo haciendo esto como productor en línea, en películas y series animadas, en Anime Studio, la séptima temporada de Chavo Animado, La Leyenda de las Momias, La Leyenda del Charro Negro, muchas leyendas. Ha sido supervisora del proceso operativo de Story, coordinación creativa de la creación de score y pistas internacionales de producciones originales. Como ven, bueno, el scope se transforma y se escala. Actualmente eres directora de producción del área de doblaje en New Arts y también perteneces al comité del colectivo MUMA, Mujeres en el Mundo de la Animación. Bueno, ¿qué decir de este panel de expertos? Mejor me callo yo la boca. Les quisiera hacer como una primera pregunta a los tres, así en ese orden. ¿Alguna sensación general? Estaba viendo la pregunta que lanzó Carlos al público. Parecía en 2018-19 una transformación paradigmática importante, ¿no? Ya el streaming y Netflix, etcétera, y de pronto pues se borró la opción A, ¿no? En 2020 los cines cerraron y la única opción pues era la plataforma digital, ¿no? Y todos tuvimos desde la producción y como consumidores empezar a tomar decisiones transformativas al respecto de nuestro trabajo, ¿no? Quisiera saber, pues, esa primera sensación que tienen al respecto del tema. ¿Qué pasa, Giancarlo, cuando te dicen, a ver, platícanos de este asunto del cine tradicional contra el nuevo paradigma del streaming? ¿Qué es esa primera idea que tienes que nos puedas decir? Cuéntanos. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá y por invitarme. Em, a ver, como tú lo pones, recuerdo que yo tenía una película por estrenar en Chile. Mi productora, bueno, yo vivo en Los Ángeles, pero mi productora está en Chile, una película chilena, y vamos a estrenarla un jueves y la cuarentena comenzó el martes justo antes. Es decir, nos quedamos con los crespos hechos, como se dice en Chile. Y no hubo estreno, cancelamos el estreno, y esto fue en marzo, y la película, y pasaba la cuarentena, agosto, septiembre, y estaban todos los carteles en la calle todavía, Santiago lleno de carteles de esta película que se llama Lina de Lima, y los carteles empezaban como a degradarse, ¿cierto? Entonces cada vez estaban más sucios, algunos se rompían, después con la lluvia empezaban a caerse, y era como una metáfora de lo que pasaba en la industria del cine, del teatrical, era como nos estamos cayendo a pedazos. Eh, y mis amigos se reían, decían que era la campaña publicitaria más larga de la historia de Chile y que eso hubiera costado millones y millones de poder financiarla. Esa fue la sensación el primer año, ya de que esto se estaba cayendo a pedazos, de una incertidumbre total, que pasaban los meses y los meses y nadie entendía qué podía pasar.
ya con mayor distancia, y ya siendo capaces de ir a los cines, incluso sin mascarilla en algunos países. Yo creo que lo que hubo aquí fue una aceleración, un aceleramiento de lo que ya se veía venir, que es simplemente una disrupción de las plataformas de streaming en el mundo del cine y del contenido en general, de la televisión. Creo que han disruptido, más disruptivo con la piratería, por ejemplo. La piratería se acabó, más disruptivo con la televisión abierta, que la televisión abierta también está en declive. No sé si tanto así con los cines, con las salas de cine. Creo que, de cierta manera, y para cerrar, muchos durante la historia, el último siglo, se ha pronosticado el fin de la sala de cine tantas veces con la televisión a color, con el VHS, con el DVD, con el internet, y nunca ha ocurrido. Me cuesta creer y no veo por qué ahora sería la diferencia. Van a cambiar las cosas, pero probablemente siga existiendo. Pareciera que seguimos luchando por las salas, ¿no? Desde el romance. Eli, ¿qué piensas? ¿Existe realmente tradicional contra streaming? ¿Es una contraposición? ¿Cómo lo ves tú? Eli, quizá perdimos a Eli. Bueno, Niurka, seguimos contigo. ¿Cómo lo ves tú esto Sí, misma situación? sí, pues hola, hola a todos, buenas tardes. Pues la verdad también vivirlo desde este lado como producción, no tanto como espectador. En el mismo caso teníamos una película ya lista, ya esperando a poder estrenarse, buscando la mejor fecha para que hubiera una buena taquilla y de pronto decir, pues no, vamos a postergar, postergar, postergar y ver qué pasan los meses y no puedes enseñar tu trabajo, pero además también se ven afectados los siguientes proyectos porque obviamente hay una incertidumbre y nadie sabe cuánto va a durar esto, no saben si vale la pena invertir dinero en ese momento para seguir produciendo las películas, las distribuciones. Entonces, sí fue un momento bastante confuso porque decíamos, bueno, esto sabemos que se va a terminar, pero no sabemos cuánto. Entonces, pues es lo peor que le puedes hacer a un productor, no poder planear. Pero bueno, afortunadamente poco a poco se empezaron a abrir las salas. Desafortunadamente hubo muchos empleos que se perdieron, actores que se quedaron sin trabajo un muy buen rato. Y bueno, yo honestamente creo que jamás vamos a poder reemplazar el cine. Creo que, como dices, nos aferramos a esta nostalgia, a esta idea romántica, pero sí nos dio la oportunidad de ver formas distintas de trabajo. Creo que esta etapa del COVID, esta nueva forma de vivir y de trabajar, nos ha nos ha dado una visión mucho más amplia de cómo podemos trabajar y cómo podemos llegar a nuevos mercados y a nuevos lugares. Creo que eso es lo más valioso que podemos rescatar de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que, digo, para enmarcarnos realmente donde estamos, ¿no? Hablando desde la producción. A ver, la experiencia del espectador, bueno, es tenemos 10,000 opciones, podemos ir al cine, podemos quedarnos en casa, pagar 7, 8 servicios diferentes, ¿no? Poner buenas bocinas, todo eso que la gente vive todos los días, pero ahora desde la producción, nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos pues pensar en un modelo viable, ¿no? Que nos permita tocar todas los canales, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor antes pensábamos, el estreno, como ustedes, bueno, tú y Giancarlo decían, tenían el estreno planeado en cine y una estrategia de semanas o yo qué sé, ¿no? Cuántas salas, cuántas semanas. Ahora a lo mejor se repiensa esto, se asume más responsabilidad en la distribución, se iguala la estrategia. Pensando ahora como productores, Giancarlo y Niurka, bueno, esperemos que si Eli regresó con nosotros. Eli, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Ya. Entonces, pausa a la siguiente pregunta. Eli, cuéntanos esta primera sensación acerca del tema del panel, un poco lo que contestaban Giancarlo y Niurka. No, definitivamente coincido totalmente con Giancarlo. Yo creo que toda la industria, el COVID vino a impulsar la forma de consumir contenido. Pero ahora que estamos, quote unquote, o entre comillas, saliendo,
bueno, tenemos que reimaginar, justo como lo mencionas, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia ahora de distribución? Sobre todo, y tomando en cuenta que, eh, es decir, qué producto tenemos, qué película tenemos y a qué mercado lo vamos a dirigir, en qué territorios, porque cada mercado es un mundo distinto para el rollout o el lanzamiento del producto, ¿no? Entonces, las ventanas de lanzamiento se están encogiendo. No se, desde mi punto de vista no es como theatrical o cine tradicional contra streaming, sino cómo vamos a combinar los dos. Porque a final de cuentas, a quien tenemos que seguir es a la audiencia. Es presentar cómo lo vamos a presentar a este público, cómo lo está consumiendo este tipo de contenido. Es lo que tenemos que replantearnos y tenemos que empezar como a visualizar que todo el modelo de lanzamiento ya es otro. O sea, ya definitivamente no es lo que fue, no es lo que fue hace 5 años, no es lo que era en el 2020, en febrero del 2020, definitivamente no va a ser lo que va a ser de ahora en adelante, ¿no? Entonces tenemos que replantearnos y empezar como a buscar nuevas formas más creativas de distribuir y de lanzar el contenido. Gracias, Eli. Pues qué bueno que volviste. Estábamos platicando de vernos como productores, ¿no? Justamente de diseñar estas estrategias, pensar en contenido original y a veces se siente como producción independiente, ya me dirán si es el caso, que ahora estamos al mismo nivel de los grandes estudios, al menos por convivir en la misma plataforma. De alguna forma podemos encontrar una película independiente, una serie independiente, con el mega blockbuster Spider-Man a un lado, ¿no? Y pareciera que el contenido está al mismo nivel de alguna forma. Esto es un positivo, es una oportunidad. ¿Cómo lo viven ustedes desde una producción de alguna forma menor a la que podemos encontrar pues en HBO Max, en Netflix, etcétera, donde pareciera que los recursos para producir contenido, que ahora hablaremos si es un problema, pareciera que son ilimitados y que a veces es una lluvia de películas y de superhéroes y de efectos visuales y la producción independiente, ¿dónde puede entrar en todo este esquema? Giancarlo, ¿tú qué piensas desde esa producción, viendo la producción en Chile, estando en la academia? ¿Qué tipo de producción chilena puede competir o tiene lugar en este esquema internacional de superhéroes? Sí, yo creo, estoy de acuerdo que no es tanto streaming contra theatrical, pero más bien cómo se combinan. Siento que la ventana que nos abrió el streaming para mostrar películas independientes del mundo entero, lamentablemente se vio, o sea, lamentablemente por el otro lado significa que en los teatros hay menos películas independientes del mundo entero, ¿cierto? O sea, uno va al teatro ahora, a la sala de cine y, qué sé yo, de las 12 salas, 9 son Doctor Strange, que me gusta mucho, soy un gran fanático, aunque hago películas totalmente diferentes, pero digo, la diversidad en la sala de cine se ha visto afectada. Hay una concentración también de las salas de cine, es decir, las salas, obviamente las salas más independientes fueron las que más sufrieron por el COVID en el mundo entero. Pero por otro lado, es verdad que uno abre Netflix o Amazon o HBO Max y encuentra películas del mundo entero, películas a las cuales antes uno no tenía acceso, simplemente, que no llegaban a los países, ni siquiera ni en forma, a lo mejor llegaban como Blu-ray o DVD. Siento que ahí está donde tenemos que nosotros encontrar, mantenerse independiente no es fácil. Tenemos que aprender como independientes a trabajar con las plataformas colaborativamente, a no aferrarnos a la teatricalidad, a no aferrarse al festival, pero es duro. A nosotros nos pasó que hicimos una película en Argentina que terminamos estrenando en HBO Max para Latinoamérica y luego pasamos a festivales, entonces evidentemente no pudimos ir a los grandes festivales que son los que exigen estrenos mundiales. Y claro, sin duda hacía todo el sentido ya en este nuevo mundo, en términos de que la película tuvo una audiencia mucho mayor de la que hubiera tenido en teatro, llegó a toda Latinoamérica, Estados Unidos, y luego tuvo una excelente recepción en Europa, pero es difícil la adaptación para un creativo, para un artista, es como que siempre digo, es como que mi novio me invitara a San Valentín a cenar, pero pidiera delivery. No es lo mismo, como que uno quiere vestirse bien, ir a la alfombra roja, sacarse la foto, hacer una fiesta. Ahora, pero por otro lado, las plataformas se dan cuenta que también es necesario eso. Y nos hemos dado cuenta que poco a poco
van entendiendo que ellos también necesitan a los festivales, que necesitan la alfombra roja, necesitan las reviews, las críticas, necesitan la prensa. Entonces sí, creo que había un decantamiento de lo que se pensó que iba a pasar. Sin ir más lejos, Netflix ahora va a incluir publicidad en su plataforma. Entonces me pregunto, ¿qué tan diferente es una plataforma con publicidad a una televisión por cable? ¿No? Ya empezamos, de repente la diferencia, esta gran novedad, no es tan novedad, ¿cierto? Nos damos cuenta que ellos igual necesitan que vayamos a Cannes y a Venecia y a Sundance, que igual necesitan que estemos en las salas de cine, necesitan que las películas sean elegibles para los premios Oscar, Ariel, Goya, etcétera. Entonces vamos viendo aquí que en verdad la cosa no era tan disruptiva como pensábamos, y también sin decir que son empresas que simplemente sus números son rojos y no han sido jamás azules desde que se crearon. Entonces, ¿cuán sostenible es esta locura por el contenido? No estamos seguros. Y como decías tú también, ¿cuánto realmente va a seguir esto que inviertan tanto en contenido en el mundo entero? Yo me alegro mucho por nuestras industrias latinoamericanas que estén haciendo contenido latinoamericano, pero también hay alerta roja, o sea, levanto la bandera de alerta de decir, ojo que esto puede que no dure para siempre. Sí, pareciera que, no sé, nos inundamos de oportunidades y de contenido y luego estamos como pagando los mismos canales, ¿no? Que pagábamos en el cable de alguna forma con la agencia que nos da a escoger el programa, ¿no? Pero el mismo tipo de esquema, como si regresáramos a una cosa anterior que resultaba menos impredecible, ¿no? De alguna manera. Al respecto de gracias, Giancarlo, al respecto de estas oportunidades, Niurka, tú que estás en el mundo, bueno, primero en tu trabajo con cine comercial animado, largometrajes, que en México son esfuerzos contados, ¿cómo funciona esta distribución? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Pues como una segunda vida de todo este contenido que también ocurre en las plataformas de alguna manera, ¿no? Películas de las que tenemos aquí animadas, ambiciosas comercialmente hablando, reviven en estas plataformas. Tú que también estás en el doblaje, de pronto hay oportunidades de doblar cine en un montón de idiomas más, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo ves tú esto mismo que decía Giancarlo, estas oportunidades? Cuéntanos. Sí, no, totalmente. La verdad es que yo lo veo como que se abrió una puerta inmensa, porque antes nosotros decíamos, bueno, vamos a tener este estreno, ¿no? La premier, todo el glamour, y van a ir a verlo y tal vez, si tenemos suerte, la película va a estar 2 meses en el cine y después saldrá el Blu-ray y la gente la va a comprar, los que son fans, pero ahora vimos que, pues sí, extrañas la premier y extrañas ir, pero la ventana que te da que esté en diversas plataformas la película y que gente de otros continentes la pueda ver cuando no sabían antes que existía, eso es valiosísimo. O sea, creo que sobre todo la industria de la animación creo que no lo sufrió, al contrario, creo que fueron los más beneficiados porque mientras las filmaciones estaban detenidas porque los actores no podían trabajar, porque el equipo de producción no podía trabajar, los animadores estaban en sus casas trabajando, terminando películas enormes, contratando gente, ya no nada más estábamos trabajando en nuestro país, mucha gente empezó a trabajar en Canadá, en Londres, en Australia, en muchísimos lados. Se abrió muchísimo esta oportunidad de trabajo para la animación. Entonces, fue una, entre comillas, ventaja, obviamente sin disminuir todo lo que conllevó la enfermedad, pero nos hizo darnos cuenta de que no era necesario estar en un escritorio para estar produciendo. Obviamente, sí es importante el apoyo económico. Obviamente, cuando tienes un respaldo de un estudio grande, como en este caso es Anima, puedes solventar de alguna manera las producciones, pero cuando eres un estudio pequeño que necesitas que te volteen a ver, esta fue la mejor manera de que te voltearan a ver. Y de pronto Netflix dice, oye, aquí hay talento y empieza a financiar las producciones mexicanas, empieza a financiar, a contratar artistas mexicanos y entonces hace un boom. Esto fue increíble y creo que la demanda, justo la sobredemanda de todo este contenido, permitió que se produjeran tantas cosas. Aunque como dice Giancarlo, fue un acelere y tenemos que esperar a que se vaya estabilizando. O sea, no es que siempre va a haber esta cantidad de producciones.
simplemente imagínense, en 2 años se consumieron los programas que estaban planeados para 5 años, más o menos, ¿no? Porque la gente estaba en su casa, la gente no salía. Entonces, ¿qué ves? Pues vamos a poner esto. Eh, y era producir, producir, producir. Y para los actores de voz, no nada más de doblaje, sino los actores de voz, también fue maravilloso porque tenían mucho más trabajo, lo podían hacer desde su casa, hicieron sus cabinas en casa. Entonces, creo que estuve en las dos industrias que se vieron beneficiadas en este sentido. Y fue increíble porque antes no pensábamos que pudiéramos trabajar a distancia, era como no, o sea, no podemos enviarte ese tipo de materiales. Obviamente hay softwares, hay diferentes medidas que se tuvieron que instalar, pero creo que fue como un cubetazo de agua así de, a ver, no todo está escrito. Podemos cambiar la industria y podemos cambiar la forma en la cual trabajamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que pones un poco el tema que me interesa más sobre la mesa, que es ahora para platicar con Eli, el de la financiación. Digamos, había maneras tradicionales, ¿no? De financiar cine independiente, las convocatorias públicas, las subvenciones, etcétera. No era como el camino que uno aprendía en la escuela, ¿no? De cómo aplicar, cómo presentar carpetas, en fin, y desde ahí construir proyectos independientes, buscar inversionistas y tal. Ahora, bueno, parece que como por un lado se abren estas posibilidades, bueno, de enviar mi IP a Netflix y olvidarme de producirla, ¿no? Sino empezar a vender otro tipo de proyectos menos desarrollados o asumir la producción nosotros, como dices, con recursos Netflix, como por poner el ejemplo del despilfarro, ¿no? En producción independiente. Eli, para hablarnos un poquito de tu trabajo también como productora tan diversa que eres, ¿cómo ves la financiación ahora? ¿Dónde tiras esa red? ¿Hablas a estudios? ¿Hablas a Netflix? Bueno, ¿Qué nos puedes contar? para mí mi experiencia y que ya tengo pues un poquito más de una década haciéndolo, es muy distinto a financiar un proyecto, por ejemplo, en México o una coproducción en Latinoamérica, una coproducción con Europa, que sus sistemas de financiación de las películas son muy similares, es decir, como bien dices, mediante subvenciones, estímulos, etcétera, etcétera. Es distinto al sistema norteamericano, el sistema de estudio, en donde realmente vas, haces el pitch o haces un tipo de deal que te permite hacer levantar la película, y vienen una serie de requerimientos muy diferentes. Entonces yo creo que todo depende, o en mi punto de vista, todo depende del producto, es decir, de la película. Hay películas que no hacen sentido para nada ser producidas bajo el sistema norteamericano, porque te metes en más problemas que los que resuelves. Y hay películas que no hacen sentido hacerlo bajo un sistema, por ejemplo, de subvención latinoamericana. Todo depende, una, del producto, dos, de la audiencia y tres, del mercado al que lo quiera sacar, ¿no? Y me gustaría un poquito abordar lo que se platicó en la pregunta pasada, sobre todo desde el punto de vista de distribución, que es mi pan de todos los días. Em, Creo que siempre tenemos que tener como productores dos cosas en cuenta. Una, hacer una buena mancuerna con un buen distribuidor que conozca su mercado, que conozca la audiencia a la que va tu película. Y dos, conocer tu audiencia, porque ahorita las plataformas, justo como decías, ¿no? Ves a una tentpole o una pelea de superhéroes y al lado ves un documental súper oscuro, ¿no? De Corea del Sur o de México o de Venezuela. Dices, pues, ¿cómo? Todo depende del ADN de la audiencia. Porque, por ejemplo, una audiencia de Disney Plus jamás va a ver un thriller en esa plataforma. Entonces, tú como productor de un thriller no vas a ir a Disney Plus. Tienes que saber qué plataforma tienes, qué plataforma tiene la audiencia, cautiva la audiencia a la que quieres llegar. Entonces, como productor no lo vas a hacer, porque o produces o distribuyes, pero sí haces una buena mancuerna con un productor que tenga conocimiento de distribución o con un distribuidor que esté inmerso en ese mercado al que quieres llegar, porque es diferente el mercado norteamericano de UCAN o de Estados Unidos y Canadá que el mercado de Latinoamérica. Entonces, tomando en cuenta esa como la segunda pregunta. Y en financiación yo creo que es válido las dos y no se puede, ni una es mejor ni otra es peor. Es lo que necesite la película y en donde esté el dinero para hacer la película de la mejor manera posible es a donde se tiene que acudir desde mi punto de vista. Sí, de acuerdo. Giancarlo, digo, para yo no comentar cada cosa, porque para
qué. Giancarlo, este aspecto de la financiación, ¿no? A ver, ¿cuál es tu experiencia? Y también agarrar algo de lo que dice Eli, que lo hemos hablado ya en otra ocasión, de que de pronto hay que pensar en términos de distribución, ¿no? Y que yo me he encontrado muchos productores y productoras y estudiantes y cineastas independientes que de pronto eso era como una cosa posterior, ¿no? Yo hago mi película y luego alguien la descubrirá y la va a distribuir y me va a llegar un contrato de distribución y yo me olvido, ¿no? Ahora yo siento que de pronto estamos obligados más a asumir el control de más fases de la producción, ¿no? ¿Cómo ves tú estas, pues las dos extremos, digamos, desde desarrollar un proyecto, buscar financiación, en dónde, cómo, etcétera, lo produzco yo, lo vendo, lo tercerizo, como decía Niurka, a otro lugar, me explico, y después yo controlo esa distribución, ya sea con una plataforma, o yo hago mi plataforma en internet, o lo subo a YouTube, o llevo mi lata al cine independiente. ¿Cómo ves tú este flujo completo? Sí, creo que hay como creo que antes solíamos dividir mucho el cine de autor o el cine de arte con el cine comercial, y esa distinción está cada vez más borrosa. Em, Toda la razón, financiar una película a través de una coproducción internacional con fondos públicos, subvenciones, es totalmente diferente a financiar una película a través de un sistema privado, ¿cierto? Obviamente las subvenciones, tanto latinoamericanas como europeas, incluso asiáticas, te dan total libertad creativa, es decir, el Estado no puede ir a comentar el montaje de tu película porque eso sería censura. Entonces el Estado te da dinero y se va, y uno hace lo que quiere. Y eso sin duda, más un sistema de festivales que estaba muy centrado en ese mismo sistema de subvenciones, hacía que había un mercado para películas que no pensaban en la audiencia, en el fondo, o que pensaban poco en la distribución o en la audiencia. De decir, yo hago mi película con fondos públicos y luego la estreno en un gran festival, hago mi ruta de festivales y como dices tú, el que la compra, y si no la compran, bueno, la película se hizo igual, ¿cierto? Y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Ese era un modelo, pero siento que también la reacción de los festivales con el tiempo también se ha ido ablandando y se han dado cuenta que requieren de las plataformas y que la gente ya no está dispuesta a simplemente, que hay un mercado ahí también en el cine de autor que al mismo tiempo piensa la audiencia. Pienso en películas como Roma, Power of the Dog, qué sé yo, estas películas que son películas de originals de plataformas que aún así se estrenan en los grandes festivales del mundo. Entonces, siento que un director hoy en día, por muy autoral que sea, que no piense en la audiencia, que no piense en la distribución, la verdad que tampoco tiene mucho espacio ni siquiera en los festivales. He visto que la selección de los festivales ha ido uniendo un poco también a las plataformas de streaming, y muchas veces las plataformas de streaming son como el nuevo festival, como tener una película en Netflix, en HBO Max, en Amazon, es como, wow, mi película está en Netflix, ¿cierto? Y cuando uno va a hablar con, qué sé yo, con tu tía, te dice, ¿cuál película tuya está en Netflix? Y uno tiene que decirle alguna, si no es como quién eres, ¿cierto? Entonces, siento que hay una cosa cultural ahí que ambos mundos se han ido acercando. Así que totalmente, creo que es hora de empezar a pensar en la distribución y en la oportunidad y también en modelos mixtos. Del otro lado, al comienzo las plataformas eran muy estrictas con sus contratos, era como, no, yo te financio la película entera y el IP es mío, es decir, la película es mía, los derechos son míos, sale worldwide, en el mundo entero, no hay ventana para teatros, salas de cine, no hay ventanas para festivales, es decir, como esto se lanza, ¿cierto? Porque había que marcar, yo soy una plataforma, esta es mi marca y este es mi contenido exclusivo, ¿cierto? Y solo lo podrás ver acá, y así es como ellos atraían suscriptores. Ahora creo que también de su lado hay mucha más flexibilidad, hay películas que les dan su ventana para ir a salas de cine correspondiente, que salen en países y en otras regiones no, películas que tienen modelos mixtos de financiamiento público y privado, muchas veces también son plataformas que hacen que, qué sé yo, financian parte de la película a través de preventas, de coproducciones, entonces siento que de nuevo la misma idea, ambas partes han estado flexibilizando y estamos un poco decantando a un modelo que ya nos hace más sentido y que conocemos mejor. Sí, creo que queda claro que no hay demasiadas respuestas tan claras, ¿no? Que es muy fluido todavía el asunto, ¿no? Niurka, esta misma idea de tú que conoces, bueno, procesos de storyboard, de, a ver, desarrollo de
del lenguaje y de la historia del contenido, y ahora que estás el doblaje, que de alguna forma es la última fase de alguna manera, ¿no? De estos proyectos. ¿Cómo ves este mismo esquema que nos cuenta Giancarlo? ¿Cómo es ese esquema híbrido de producción, de distribución, de financiación desde tu perspectiva? Sí, yo creo que sí es bien importante aceptar que tenemos dos tipos de contenido. Uno que obviamente va a ir a premios, que puede estar nominado y que pues sí, nos va a dar mucho orgullo presumir. Y habrá otro que tendrá que ser para que tengan contenido. Y tenemos que aceptar que hay esos extremos, ¿no? No todo puede ser eh, cine de arte, no todo puede ser historias profundas, no todo puede ser así. Ahorita hay tanta demanda, también la audiencia no tiene la misma atención o no pone la misma atención que ponían antes. Ellos quieren estar consumiendo y terminan una temporada en una noche, ¿no? Entonces tenemos que aceptar eso, tenemos que empezar a dejar ir un poco el celo de, no, es que mi producción tiene que ser perfecta, tiene que ser hermosa, tiene que tener la mejor calidad y saber cuándo sí, saber decir, ok, esta sí la voy a defender y a lo mejor mientras tengo esta puedo tener tres más, ¿no? Y entonces ahí es donde vas definiendo el criterio y las prioridades, ¿no? De pronto estamos haciendo alguna serie que es justamente una coproducción que a lo mejor tiene un menor presupuesto, también tiene menor tiempo, pero que también va a estar compartiendo las plataformas con producciones muy importantes. Y aquí también entra pues las campañas que se hagan, ¿no? Porque aunque tú pongas tu producción en Netflix, Amazon, HBO, lo que sea, si nadie sabe que está ahí, pues la verdad es que no lo van no lo van a promocionar, el algoritmo no te va a decir, ah, sí, mira esto, ¿no? Es importante no dejar de lado las campañas, porque muchas veces pensamos, bueno, las vallas y camiones y muchas cosas cuando es una película para cine, pero es importante y creo que eso sí ha fallado un poco a las plataformas, el promocionar estos títulos importantes, que de pronto, por ejemplo, nos llegó el doblaje justo de The Power of the Dog y era como, bueno, pues suena muy bien y ya de pronto estaba nominada y era como, wow, o sea, hubiéramos podido hacer mil cosas más, tratar de tener un feedback creativo mucho más cercano, ¿no? Porque de pronto en doblaje pues te llega el material y les da historia y no tienes como más contacto con el productor. Entonces, en este tipo de proyectos me parece que sí es importante para este tipo de plataformas poder poner estos puntitos o estas banderitas de, oye, este contenido es importante y que ojalá pudiéramos también tener esta división en las plataformas, ¿no? Como decía Disney Plus, pues ya sabemos que vamos a ver las películas de Disney. Por ahí sale Star Plus, donde están los contenidos que son para mayores de edad, para adultos. Entonces, tenemos esta separación que de alguna forma nos ayuda, pero las demás no lo tenemos, aunque tenemos perfiles, pero no sé, siento que sí hace falta un poquito más esta clasificación y dejar de como atascar así de, bueno, ahí te dan 400 títulos nuevos este mes, porque de verdad es muy agobiante. Yo siento que es un poco agobiante poder decir, elegir qué es lo que vas a ver y ahí se pueden perder muchos títulos muy buenos. Eso creo que sí sería una lástima, ¿no? Sí, de acuerdo. Y hablando pues un poco de esta saturación que de pronto se siente, ¿no? De contenido y que vemos, como decía Giancarlo y decía Eli también antes, cómo de pronto ahora no es un modelo viable, al menos para las plataformas, ¿no? Como decían que jamás han hecho dinero, aunque la sensación es que producen y producen y producen y venden y venden y venden y todo el mundo lo está viendo. No sé qué tan viable sea o cómo tendría que transformarse este esquema de alguna forma, tiene que hibridarse, como decían antes, tiene que como contenerse un poco la producción, no sé, diversificarse un poco más, centralizarse un poco más, a lo mejor vamos otra vez a un sistema de cable que me ofrece 7 plataformas diferentes, ¿no? Como pareciera que regresamos, ¿no? Eli, ¿cómo ves tú estos retos singulares económicos, digo, por online de estas plataformas? ¿Dónde puede romperse el asunto? ¿Es viable para las plataformas? ¿Netflix debería dejar de producir tanto? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva que estás también metida en este mundo de la distribución tal cual? Eli, ¿no te escuchamos? Perfecto, gracias. Ahí estás. Ah, que creo que son dos cosas distintas. Una cosa es el modelo de producción y otra cosa es el modelo de distribución.
Y para las plataformas, y es evidente, Netflix ya lo está haciendo. De hecho, Netflix en el 2021, no recuerdo, abrió un canal de televisión en Francia. Entonces, ahorita se va a empezar con su tier, diferentes tiers, ahora con anuncios. AVOD va para allá. O sea, el modelo de negocio para hacer rentable una plataforma, que es de la plataforma, no tiene nada que ver con la producción, sino con la monetización del contenido. Y esa forma de monetización del contenido va a copiar definitivamente, como lo estamos viendo, el modelo de la televisión, que es mediante anuncios. Y la producción, bueno, es otra cosa, ¿no? Para allá va. Y ahorita ya no va a haber tanto una guerra, y lo podemos ver, entre plataformas. Más bien va a empezar a haber un partnership. Como podemos ver en Amazon Prime, tienen Paramount Plus exclusivo. Van a haber este tipo de sinergias que justamente van a ir a abarcar más audiencia. A final de cuentas, lo que importa es la audiencia. No la audiencia en números, de que qué importa si tiene 10 millones de vistas si no se monetizó, pero ni un centavo, ¿no? Entonces, el número de audiencias te va a permitir vender más anuncios y el anuncio va a ser la base ahora sí que del revenue, ¿no? Ya lo estamos viendo, Netflix ya lo entendió, entonces pues ya va a empezar a hacer su AVOD. No, eso no quiere decir que, no quiere, que se van a quitar los servicios premium, es decir, si yo no quiero anuncios, pues tengo que pagar una mensualidad, si quiero esto, pues tengo que pagar otro poquito, pero ahorita justo con la inflación, yo creo que la audiencia está, bueno, si comer, si vestir, si vivir me está costando más, creo que lo que tengo que disminuir son los gastos, pues que no son tan necesarios para la subsistencia. Entonces, si para eso tengo que ver anuncios, los veo. Sí, se siente a veces como la transición de la radio AM al FM, que no era con anuncios, ¿se acuerdan? Y de pronto también se convirtió como con más anuncios. Giancarlo, estas mismas preguntas, ¿es negocio? ¿Se puede pensar en términos de negocio? ¿O la producción artística es, como decía Niurka, la recompensa a veces, ¿no? Como seguir haciendo mis películas y luego si hacen dinero, pues será una linda noticia, ¿no? Pero ¿es negocio estas plataformas para productor independiente sumarse a este esfuerzo? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que, bueno, yo creo que definitivamente los fondos públicos van a seguir existiendo. Idealmente se robustezcan, principalmente porque es importante mantener un mundo independiente, un ecosistema independiente, o algo que haga un balance con respecto a las plataformas. Eso no quiere decir que no trabajemos juntos. Yo he trabajado con muchas plataformas, incluso con películas que todavía no se han filmado, pero es importante ahí que también el Estado, los estados, puedan garantizar un cierto nivel de diversidad, ¿cierto? De autonomías. Eso es fundamental. Eh, También porque creo que las plataformas creo que, claro, el cambio o sea, el hecho de que no sean rentables, el modelo de negocio de Netflix como empresa general va sin duda tener, ya lo dijeron, van a cortar los presupuestos de producción. Es decir, Netflix no va a poder seguir gastando la cantidad de plata que gasta tanto en su staff como en sus producciones. Y hay que decir que las plataformas han aumentado los costos de producción en casi todos los países. Es decir, muchos estudios muestran que tanto en América Latina como en Europa los costos de producción han aumentado entre un 25 y un 30%, lo que ha afectado mucho a la producción independiente, porque nosotros ahora con el mismo dinero que logramos conseguir, tenemos que competir eh, con las plataformas en el momento de buscar equipos humanos y equipos técnicos. A veces llego a Chile y no hay cámaras. No hay cámaras porque están haciendo 4 series, 5 series al mismo tiempo de plataformas. Y yo he hablado con mis amigos en México, en Alemania, en Francia, está todo el mundo igual. La producción independiente efectivamente ha sufrido un poco con este boom, pero por otro lado, estamos felices que la gente pueda tener trabajo bien remunerado después de haber pasado tanto tiempo sin poder firmar. Así que nada, creo que un poco las cosas se van a estabilizar. Creo que las plataformas son los nuevos estudios. No veo mucho la diferencia entre un estudio antiguo y una plataforma hoy. Vamos a tener que coexistir entre todos y ahí sin duda va a ser importante. Uno, como decían, las partnerships, es decir, entender que son nuestros aliados, pero por otro lado también los estados que sigan apoyándonos a través de subsidios, de cash rebate, de tax rebate, incentivos tributarios, para que la negociación no sea tan desigual.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo veo una oportunidad, ¿no? Como tratar de ver esos espacios y quiero platicar, bueno, con Niurka y con Eli de esto, precisamente, oportunidades en estas plataformas, gracias a la agencia que tiene el espectador de dar lugar a nuevas voces, ¿no? Por ejemplo, Niurka, que eres parte de MUMA, ¿no? Como un esfuerzo de dar voz a mujeres en el mundo de animación específicamente. Hay estas oportunidades por la distribución tan inmediata. Quiero decir que yo puedo subir mi contenido, puedo buscar a Netflix y sé que hay un lugar, aunque sea detrás de todas las películas de Marvel, pero hay lugar para voces nuevas en este esquema, o va a ser una vorágine de los estudios y van a decir qué contenido es. ¿Cómo ves tú esta idea del cine independiente, la voz individual, cómo se inserta en este nuevo paradigma, quizás el futuro? Sí, totalmente, porque también el hecho de que estemos cambiando la forma de producción y la forma de distribución también implica tener una visión distinta de los contenidos que estamos haciendo. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, en México no teníamos una directora de largometraje animado aún, todos eran hombres y afortunadamente ya los estudios por los mismos requisitos o por las mismas exigencias de tener diferente contenido, diferentes acercamientos hacia al espectador, están buscando, ok, bueno, vamos a buscar escritoras, vamos a buscar directoras, vamos a buscar nuevas ideas frescas. Y bueno, eso pone, el día de hoy están produciéndose 2 largometrajes con 2 mujeres que han sido storyboardistas, que fueron animadoras, que, o sea, que tienen una gran trayectoria en la industria de la animación y que finalmente tienen esta oportunidad porque están apostando ahora a decir, bueno, tenemos que hacer otras cosas, pero tenemos que hacer otras cosas buenas, ¿no? Porque como decías, tenemos contenido coreano. Imagínate ahora que tenemos al alcance de la mano todos los animes que antes era dificilísimo ver, ¿no? Entonces estamos compitiendo con producciones que son gigantes y que tienen además unos fans de hace mucho tiempo. Entonces es importante hacer más robusta la industria y creo que eso nos ha permitido que después de a lo mejor estar 10 años levantando la mano, por fin digan, ok, ven, vamos a hacerlo y que se den cuenta que no era nada más por un capricho de queremos hacerlo, sino que tenemos muchas cosas que aportar. Entonces, creo que esto ha sido una gran, gran ventaja. Igualmente, mujeres animadoras que han podido irse a supervisar cosas a otros países. Y la verdad es que ha sido una gran ventaja el quitarnos estas barreras físicas, ¿no? De acuerdo. Eli, en esta misma línea, tu ONG, no solo a las mujeres, sino a la representación de minorías en pantallas, que me has hablado tú un montón de este trabajo. Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo en este nuevo paradigma al respecto de las voces individuales, la nueva representación, el público más diverso, etcétera, esto que mencionaba Niurka. Pues creo que todo, de nuevo, parte de la audiencia, y la audiencia ya está exigiendo, y ya lo exigía desde hace mucho, y ya por fin se escuchó, eh, no nada más nuevas voces creativas, sino también inclusivas, diversas, femeninas, que es una de las líneas en la que cinematográfica dicen que México impulsa mucho, sobre todo aquí en México y en Latinoamérica. Eh, no nada más hay espacio, hay demanda de la industria, no nada más de la industria en México, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, o sea, ya es en todo el mundo, ya está esta necesidad de tener contenido que realmente sea auténtico, es decir, que culturalmente auténtico y que las voces que están detrás de estas narrativas realmente tengan una injerencia en contar ciertas historias, ¿no? O sea, ya no va a ser desde un punto de vista masculino, un punto de vista blanco, un punto de vista café, o sea, ya es como, bueno, a ver, si tú tienes esta experiencia, tú sabes cómo huele esto, tú sabes a qué sabe esto, cuéntamelo, porque es lo que yo quiero consumir, ¿no? Entonces ya no es como excepcional, ya es una demanda. Todavía falta muchísimo para que llegue a ser como muy equitativo. Y la industria ya se dio cuenta que realmente el contenido auténtico rebasa los box offices. Es decir, un contenido realmente culturalmente auténtico trae más dinero en el box office, trae más dinero, trae más eyeballs, trae más vistas,
hay más asistentes que si no lo tenemos. Entonces ya dicen, ok, ya entendí. Y pues al final de cuentas esto es un negocio. Si esto es lo que se necesita para seguir generando no nada más buen contenido, sino también generar revenue, generar ganancias, porque al final de cuentas puedes hacer show business, pues se va a hacer. Entonces yo creo que estamos en un punto bien interesante y muy, como de mucha parteaguas para que nuevas voces muy inclusivas, muy diversas, puedan empezar a tener una mejor representación, ¿no? Claro, oigan, pues con la pena, pero se nos fue el tiempo volando. Sí les quiero dar la ultimísima palabra, nada más una última idea para los jóvenes, para los nuevos estudios. 20 segundos, 15 segundos, los tres, y nos despedimos. Giancarlo, ronda relámpago. Nada, vayan y cómanse el mundo. Hay que mantenerse, si quieren mantenerse independientes, manténganse independientes. Si quieren trabajar para plataformas, háganlo. Oportunidades hay para todos y tienen que creer en eso. Perfecto, Niurka. Pues sí, ya no hay puertas cerradas, ya hay muchas oportunidades, ya en algún momento va a llegar, entonces sí, hagan lo que quieren hacer y exijan también, porque no nada más es como, bueno, yo te voy a ayudar, no, pues nos estamos ayudando entre todos, estamos aportando a la industria. Y Eli, finalmente, última palabra. Decirles a los directores, productores, a esta dupla, que desde el inicio, desde la primera concepción, se arropen con un acompañamiento con un distribuidor con quien confíen y que tengan conocimiento del territorio y de la audiencia a la que quieren llegar. No esperen a que tengan la película y a ver qué pasa, no, desde el principio acompáñense de un distribuidor que sepa y que conozca su audiencia, definitivo. Venga, pues con esos consejos yo me despido. Ha sido un auténtico placer para mí. Espero que haya sido muy interesante para el público esta plática. Seguro que sí, nos quedaríamos varias horas, pero nada, agradecerles todo su tiempo, Giancarlo, Niurka, Eli, y pues nada, quédense aquí en Beats todo el día. Hay pláticas de estas, están los contactos de estos tres panelistas y de todos los que hay. Búsquennos, escríbanos, ¿no? Siempre da gusto escuchar las opiniones. Y nada, gracias chicos y chicas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Cha. Gracias a nuestros speakers. Gracias de verdad por compartir con nosotros todo su conocimiento. Eli, Giancarlo, Niurka. Si necesitan un actor, por aquí estoy. Digo, si quieren, ¿no? De verdad, gracias y gracias a toda la gente que se ha estado conectando y ha estado reaccionando con nosotros y ha estado mandando sus preguntas, sus dudas y todo lo que quieren saber acerca del mundo del entretenimiento. Nosotros vamos a tomar un receso para que ustedes también se tomen un receso, se vayan a echar el sándwichito, una sopita, que coman rico y nos vemos en un ratito más. Nos vemos aquí en punto de las 3 de la tarde y en un rato volvemos a Beat 2022. Hasta luego.